Por primera vez en la historia del país se va a realizar una consulta popular en toda regla. Como mandata la Constitución, ese mecanismo de democracia participativa va a ser organizado por el INE con todos los estándares de seguridad, de respeto al sufragio que se despliegan en cada elección constitucional. Ya la Corte avaló la pregunta de la consulta popular. Ha habido un extenso debate público sobre la decisión del máximo tribunal, también sobre la claridad de la pregunta finalmente formulada y sus posibles efectos vinculantes, debate del cual esta autoridad no forma parte. Ahora bien, al INE le toca el proceso organizativo de la consulta, nada más pero nada menos, y lo va a hacer en serio, dando todas las garantías. Sabemos que en el pasado cercano se le ha dado incorrectamente el nombre de consultas populares a ejercicios unilaterales que no estuvieron amparados en la Constitución federal o locales, como lo fue el caso del supuesto referéndum de la llamada Ley Bonilla en Baja California, otras consultas sobre cerveceras, termoeléctricas o la cancelación de una importante obra de infraestructura en el Valle de México, antes de que el gobierno incluso entrara en funciones. No fueron esos ejercicios genuinos de participación ciudadana, pues la pregunta no la avaló la Corte ni fueron convocados por el Congreso de la Unión como mandata el artículo 35 de la Constitución y por supuesto no los organizó el INE. Por esas severas deficiencias constitucionales y legales, en esos remedos de consulta no se cumplió ninguno de los principios rectores de la función electoral. No hubo padrón confiable, por lo que no se supo quién tenía derecho a participar, ni se aseguró el principio de un ciudadano, un voto. En cambio, en la consulta que va a hacer el INE, se va a utilizar el listado nominal con la misma seguridad y exigencia que en toda elección constitucional. Se requerirá presentar la credencial de elector vigente, se utilizará el líquido indeleble y los cuadernillos con los listados para que se tenga identificación plena de las personas en las mesas receptoras. En los ejercicios ajenos a la Constitución, quienes instalaron las mesas receptoras fueron los propios promoventes, así que quien contaba las boletas era juez y parte. En cambio, en la consulta del INE no será así. Se invitará a participar solo a las personas que se hayan desempeñado como funcionarios de casilla en la jornada electoral del 6 de junio. Para la consulta del INE estamos hablando de cerca de 320,000 ciudadanas y ciudadanos debidamente capacitados, designados conforme a la ley. Así, será necesario realizar solo una segunda etapa de capacitación ofrecida por cerca de 20,000 capacitadores electorales y supervisores. Este personal, que a la vez será un subconjunto de los que hayan participado en el proceso electoral federal 2020-21 y los 32 concurrentes, habrá cumplido con todas y cada una de las etapas definidas en el proceso de selección y contratación, lo que garantiza su independencia e imparcialidad. Además, no se requerirá de 6 funcionarios por cada casilla, sino solo de 3, pues las tareas de la mesa de recepción serán más ligeras. En aquellas disqueconsultas, las mesas de votación se instalaban al antojo del promovente. En una consulta constitucional, la instalación de mesas receptoras, que esperamos sean 104,000, se va a decidir en cada consejo distrital y en cada mesa podrán votar hasta 1,500 ciudadanos. Las mesas de la consulta organizada por el INE se instalarán en todas las secciones electorales del país a fin de respetar la cobertura territorial y, por tanto, ofrecer la misma posibilidad de participación a los ciudadanos vivan donde vivan. En las supuestas consultas a las que me he referido, no hubo urnas translúcidas, sino cajas de huevo. En la consulta genuina y constitucional se van a utilizar los mismos materiales electorales que se hayan empleado en la jornada del 6 de junio. Mamparas que garanticen la secrecía del voto, urnas transparentes, cajas paquete electoral que aseguren la inviolabilidad de los documentos, etc. En aquellos ejercicios no se tuvo garantía de la hora de instalación y de cierre de casilla, e incluso hubo particulares que se llevaron las supuestas urnas con votos depositados a sus domicilios para reanudar la votación al día siguiente. Eso de ninguna manera va a ocurrir en la consulta seria que organizará el INE. La jornada electoral irá
de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Allá no se supo quién ni cómo diseñó las boletas o las actas. En la consulta del INE habrá mecanismos de seguridad que garanticen que no se falsifiquen boletas ni actas. Se cumplirá con el estándar del reglamento de elecciones en la producción de materiales y documentos electorales. En aquellos ejercicios de consulta particulares no hubo garantía de quién contaría los votos, ni siquiera de las sedes donde se realizarían los cómputos, y si hubo. En la consulta constitucional del 1 de agosto de 2021, los cómputos se van a hacer en 300 consejos distritales en sesiones públicas, nada en la oscuridad. Y huelga decirlo, en lo que se nos quiso presentar como consultas antes, no hubo transparencia ni certeza en el dinero invertido, ni de dónde salió, quién lo sufragó. Fueron acciones privadas de particulares, no procesos hechos en apego a las normas del Estado democrático, donde necesariamente el ejercicio de los derechos ciudadanos es un asunto de interés público, organizado por instituciones públicas y con base en lo que mandatan la Constitución y las leyes. En suma, el INE se toma en serio la consulta y la va a hacer respetando los principios constitucionales en la materia. A fin de cumplir con todas las tareas encomendadas a este instituto, el acuerdo que hoy se presenta solicita una ampliación presupuestal de 1,499 millones de pesos. Esa cifra es posible porque se va a aprovechar la inversión que estará haciendo el INE para la elección de junio de 2021. Las economías de escala permiten que la consulta no sea tan costosa como si se celebrara en un año sin proceso electoral federal. Este presupuesto contiene, por supuesto, las medidas de seguridad para la protección de la pandemia COVID-19, similares a las que se utilizaron con éxito en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo hace unos días. Para que la ciudadanía conozca el desenlace de la consulta, se va a realizar los cómputos desde el propio día de la jornada electoral y no 3 días después. Como se ve, hacer una consulta en serio, es decir, tomar en serio los derechos de los ciudadanos, requiere recursos y necesariamente esos recursos tienen que ser públicos, pues lo contrario sería apostar por la privatización de la democracia, es decir, por la negación de la democracia. El INE no responde por la pregunta de la consulta, no está en sus manos, pero el INE va a garantizar que se trate de un ejercicio democrático auténtico. Los ciudadanos así decidirán si participan o no y en qué sentido se pronuncian. En ello está su libertad y esa libertad la salvaguardará esta autoridad.